Y el próximo punto, vean, estos apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo lo que está aquí. En forma, nosotros llamamos la revelación neotestamentaria, en forma permanente, en forma completa, nos entregaron este paquete. Y vean con mucha atención, el último requisito para estos apóstoles, escuchen bien, ya lo señalábamos, les fue otorgado un poder para hacer milagros y señales. Y estos milagros, estas señales verificaban y autentificaban tanto a ellos como al mensaje. Pero lo vuelvo a decir, hay un argumento en 2 de Corintios 12 en donde cuestionaban el apostolado de Pablo y su respuesta apunta en el texto 12:12, las señales de un apóstol han sido realizadas y es un tecnicismo. Quieren saber si yo soy y saca su credencial, saca su placa de identificación, su credencial que le identificaba a Pablo como el último de estos apóstoles. Estas señales pertenecían exclusivamente a ellos. Eso es lo que estamos diciendo. Y a lo largo del Nuevo Testamento, escuchen cuántas veces en Hechos 2, muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Hechos 5:12, por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. En Hechos 14:3, el Señor daba testimonio a su palabra de gracia, que ellos estaban entregando, revelando, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Cada vez estos apóstoles están en la mira de cada texto. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, llamó para que vinieran Pedro y Juan, ¿no? Porque tan solo ellos tenían ese poder, nadie más. Nadie más. Así, ¿no? Ahora, el último argumento aquí, en cuanto a por qué ya no hay apóstoles, quiero que lo veamos con nuestros propios ojos. Vamos hasta Efesios, ¿no? A su capítulo 2, vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, y vamos a dar lectura aquí en Efesios, en su capítulo 2, al versículo 20, vamos. La iglesia cristiana, todos los creyentes, en su conjunto, ¿no? Como los escogidos de Dios, pero esto es un gran tema, ¿no? Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra principal del ángulo, ¿no? Jesucristo mismo. Ahora, esto es uno de una lista de textos, el más conocido texto. Y este texto afirma lo siguiente, que los apóstoles y profetas formaron el fundamento revelador de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos entregaron todo este paquete, dejaron el fundamento, pusieron el cimiento. Una iglesia, vean, no puede tener más, una estructura no puede tener más que un solo fundamento. Una vez echado el fundamento, una vez sembrado, ¿no? El cimiento se queda fijo, se queda completo, seguro, no se mueve. No puede haber 14, 20, 30 fundamentos. Es un solo cimiento, es un solo fundamento. Y el argumento es tremendo, ¿no? Porque cuando llegamos al final del Apocalipsis, ahí están estos mismos como el mismo fundamento del templo, ¿no? Celestial, ahí están. Y en ese sentido ya no hay apóstoles. Ya no hay ni siquiera sucesores a los apóstoles. Simple y sencillamente hay que decirlo porque ellos cumplieron su tarea como testigos autorizados, que entregaron en forma permanente toda la verdad, que ahora forma el fundamento. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, escuchen, nadie ha sido llamado, nadie ha sido comisionado por Cristo, nadie. Nadie ha sido bendecido como testigo ocular de la resurrección de Cristo. Nadie ha escrito más libros del Nuevo Testamento desde aquel entonces.
Y nadie posee esta autoridad apostólica. Los que dicen que sí, mientan, ¿no? Y nadie está mostrando, como vamos a ver en un momento, las señales que estos hombres mostraban. Nadie tiene este paquete de dones para verificar una nueva revelación. Nadie tiene estos dones. Esos dones ya no existen. Lo vamos a comprobar. Y después, hay que decirlo, ¿no? En el Nuevo Testamento ya no se habla de apóstoles. En las epístolas se habla del gobierno de la iglesia local, se habla del ministerio pastoral, se habla de requisitos para pastores y diáconos. Es un gran tema, ampliamente elaborado. 1 Timoteo, Tito, ¿no? Conocemos los textos, y ni una palabra acerca de requisitos para nuevos apóstoles, ni una palabra acerca de una continuación del don del apostolado. Nada. Porque nosotros seguimos disfrutando del ministerio apostólico hasta el día de hoy. Lo estamos haciendo ahora mismo. Nosotros seguimos disfrutando de su ministerio. Cada vez que tú abres cualquier parte del Nuevo Testamento, estás disfrutando del ministerio apostólico verdadero. Día a día, día tras día. Tan solo en la lectura de cualquier texto estamos siendo edificados por medio de las enseñanzas que nos dejaron aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, agregado a esto, ahora ven el punto, viene este tremendo tema que merece otra sesión. Escuchen bien. De estos textos que dicen que no debemos añadir nada a esto, estos textos que dicen, no hay nada de nueva revelación, la que llamamos nosotros extra parte fuera de la Biblia, nada de esto. Y el argumento comienza desde la inspiración del Antiguo Testamento, que ese es otro gran argumento que estamos dejando fuera. Hay que escuchar, no añadan ni quitan una sola palabra de lo que yo les mando. Deuteronomio 4:2. Escuchen, ni añadiréis nada, ni quitaréis nada. Deuteronomio 12:32. Nada. Esto es en relación con, se llama técnicamente la revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento, de lo que ya fue revelado en los 39 libros del Antiguo Testamento. Y luego en Proverbios, no añadas a sus palabras para que no seas reprendido y para que no seas hallado mentiroso. Algunos que pensaban, el hermano fue a un extremo a llamarlos mentirosos. No, la palabra de Dios les llama mentirosos. No añadas a sus palabras para que no seas mentiroso. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Y ya cité el texto con el cual la Biblia termina. Y este texto dice, si alguno quitare, ¿no? Dios quitará su parte. Y es la misma cosa, ¿no? De quitar o añadir o alterar. En el versículo anterior, si alguno añadiere estas cosas, Dios le va a agregar las plagas que están escritas en este libro. Es la misma advertencia en el último capítulo, el 22, faltando 3 versículos para terminar la revelación neotestamentaria. La misma advertencia. Y el libro del Apocalipsis alcanza desde el principio hasta el fin de la historia, pero sin lugar a dudas nos conduce las cosas por venir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y por eso decimos la última palabra. Esa es la última. No habrá más. Ahora ven en estas hojas, vamos a tomar unos momentos para agregar algunos otros textos que confirman lo que estamos diciendo. Hay que apurarnos aquí.
¿Listos? Aquí buscan en el número 11, es lo que tengo aquí, que desde la niñez, en la primera página, número 11, 2 Timoteo 3, 15, 17, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y luego, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A esto volveremos. Completo, perfecto, maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Este texto se agrega a los otros. La palabra inspirada es del griego theos nestos, aliento, espíritu. Es una combinación de dos palabras. El fenómeno viene con el comienzo de todo el paquete de don de profetizar. Cada palabra que sale de la boca de Dios es la fórmula en el Antiguo Testamento que afirmó Cristo cuántas veces en el desierto con el diablo, no tan solo de pan, sino de cada palabra, aliento, espíritu que sale de la boca de Dios. Las Santas Escrituras tienen su origen al aliento divino. Sin discutir los medios, sin discutir las personalidades, sin discutir el vocabulario, el lenguaje en el griego del Nuevo Testamento, nada de esto importa porque estos autores humanos fueron guiados y controlados de tal manera que escribieron tan solo lo que Dios quería escribir. Y sus escritos carecen de errores, son inerrantes, tienen valor supremo porque son todo lo que Dios quiso decir y no nos va a decir más. Son la única regla fija de fe y práctica para todos los creyentes, para todos los tiempos. Y esto es lo que el texto dice. Son más que suficientes para conducir a cada creyente a la plena madurez, para equipar, para capacitar, para moldear y transformar. Y la actividad de enseñar y redarguir, corregir, instruir son mini sermones. Estamos enseñando la verdad, refutando el error, corrigiendo nuestra conducta, nuestras creencias, reformando nuestras vidas. Y la instrucción aquí es la pedagogía, la paideia del griego, que nunca termina desde el niño hasta el día de salir rumbo al cielo. Y el proceso, el texto dice, es suficiente para madurar y perfeccionar y equipar y capacitar a todos y cada uno de los creyentes. Aquí tenemos toda la información, toda la verdad, lo que fue profetizado. Aquí se confirma el argumento. De igual manera, como, ahora vean, el tiempo se nos fue, vean en el versículo número 15, es en la segunda página, el versículo número 15. Ahora rápido, Pedro confirma lo mismo. Tenemos la palabra profética y la fórmula más firme quiere decir ya permanente. En el contexto, Pedro dice, vimos en la transfiguración y escuchamos la voz del cielo y fuimos los testigos oculares de la revelación. Se quitó el velo momentáneamente y brilló su gloria. Pero dice, no, esto no es suficiente. Somos testigos oculares de esto, sí. Pero ahora tenemos la palabra profética permanente. La permanencia, ese es el argumento aquí. Y hacéis bien a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclare el día, el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones, tomando en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora rápido. El argumento aquí es que Pedro afirma lo anterior, la inspiración de las Santas Escrituras. En el siguiente versículo identifica sus escritos y los de Pablo como una parte de las Santas Escrituras. Las epístolas de Pablo son llamadas técnicamente las Santas Escrituras. Los escritos de Pedro forman una parte de las Santas Escrituras. Y esto lo tenemos de manera permanente, infalible. En vez de lo que habría sido algo verbal, algo temporal, algo audible, algo experimental, una voz oral. No, lo tenemos en forma escrita, dice Pedro. Y esta escritura es la luz, la antorcha, la lámpara en el lugar oscuro que es este mundo caído.
y esta luz sigue alumbrando hasta el fin del mundo, hasta la profecía de aquí de que el que vendrá, hasta que, acabamos de leerlo, hasta que lleguemos al fin, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana es una referencia a Cristo y su segunda venida, y sigue alumbrando hasta el fin, hasta que venga Cristo. No hay más luz, no hay más revelación. Y todo el argumento, hay un tremendo argumento aquí: lámpara es tu palabra es lo que alumbra, el mandamiento es antorcha, la enseñanza, luz. Tantos versículos a lo largo del Antiguo Testamento afirman lo mismo. Y ahora viene en el 16, ¿hasta cuál punto fueron controlados estos hombres? Vean lo que dice el número 16, que es el siguiente versículo 1:21 de 2 de Pedro, que la profecía no fue dada en tiempos pasados, ¿no?, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, son estos 12, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y la palabra griega aquí, arrastrados por el viento. Es en la tormenta, en el libro de los Hechos, nos dejamos llevar, arrastrados, nos dejamos abandonar al viento, hasta este punto, controlados. No por voluntad humana, sino por inspiración. La última frase, siendo inspirados, el aliento de Dios, ¿no? Y luego, más argumentos están aquí que no podemos seguir. Ahora buscan en 1 Corintios 13. Dejamos por un momento las hojas y ahora vamos a lo que yo decía al principio. Hay que ver esto. Lo vamos a resumir y vamos a concluir. Vamos a la primera epístola de Pablo a la iglesia en Corinto. Y a este texto llegamos. Este es el texto que los grupos que afirman lo contrario no pueden leer. Y al leerlo, lo interpretan falsamente, equivocadamente, erróneamente, como vamos a explicar. Pero vamos a 1 Corintios 13. Los capítulos 12, 13 y 14 son un discurso sobre la naturaleza temporal de los dones, la superioridad del amor en un contexto de la vida cristiana. En un momento dado, como se habían desviado tanto en relación con el don de hablar en lenguas, bajo inspiración del Espíritu Santo, tenemos este argumento, comenzando en el versículo 11 del capítulo 13 de 1 Corintios estamos hablando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hecho hombre, y esto es un proceso de llegar a la etapa abandonando la adolescencia o la infancia, llega a ser hombre, ¿no? Cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niños. Esto es el prefacio. Escuchen bien. Cada texto viene en un contexto, ¿no? A este contexto y prefacio volveremos en un momento. Ahora vemos por espejo. Vean el texto. Ahora vemos por espejo, ¿no?, en oscuridad. Y el argumento es que en un futuro veremos con claridad. Este es el segundo argumento. A estos dos argumentos volveremos en un momento. Pero ahora vamos al versículo 8. Después de su gran discurso sobre el amor que permanece para siempre, luego dice en el versículo 8, las profecías se han de acabar. Cesarán las lenguas. La ciencia ha de ser, estoy leyendo en la versión antigua, ha de ser quitada, abolida en la versión actualizada. ¿Por qué? Porque tan solo conocemos en parte y tan solo profetizamos en parte. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, será quitado. Y luego las dos ilustraciones. Aquí vamos a acampar y vamos a encaminarnos a concluir para los que ya se están desesperando, ¿no?
Vean, hasta 3 tragos, algunos de ustedes llevan el conteo, no me llevan agua, me llevan esto, se me seca la boca. Ahora, ¿listos? Vamos a la guerra aquí. Después de haber explicado aquí en este contexto que los dones no eran una evidencia infalible en relación con la condición espiritual de ninguna persona, si tuviese profecías, entendiese todos los misterios, y si llegara al extremo, ¿no?, de tener la fe en su máxima dimensión y de entregar mi vida como Marta y todo el asunto sin la motivación correcta, los dones no son evidencias infalibles de la gracia de Dios en la vida de nadie. El Antiguo Testamento está repleto de advertencias, de ejemplos. Judas mismo es un ejemplo de uno de los apóstoles que hacía milagros y señales y nunca había sido convertido. Es un gran contexto. Y luego llega a este argumento. La naturaleza temporal de estos dones que servían para verificar y para recibir. Las dos cosas están aquí, ¿no? Que estos dones terminarían. Ahora ven con mucha atención, cada palabra aquí tiene importancia. La traducción en el versículo 8. Las profecías se han de acabar, serán canceladas, serán puestas a un lado, se volverán innecesarias. Se volverán ya no operativas, inoperativas. Vean, ¿qué dicen? Las profecías. ¿Por qué habrían de terminar las profecías? Una vez entregada la revelación. Escuchen el argumento. Y las lenguas, que eran sin discutirlo, veremos un momento, es un tema más fuerte. Las lenguas que verificaban la revelación, siendo correctamente interpretadas, ¿no?, traducidas es la palabra, las lenguas cesarán. La palabra griega aquí es distinta. Pasarán por completo, llegarán a su fin, cesarán de sí mismas, como si algo sucediera automáticamente, callarán las lenguas en una versión. Y la ciencia, que es Dios inspirando directamente a la persona, lo que muchos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Vean, la ciencia será quitada. Y la pregunta es, ¿por quién quitada? ¿Cómo cesarán? ¿Cómo serán inoperativas y se volverán inútiles? Esa es la idea. Y la respuesta es por la obra de Dios. Porque estos dones eran temporales, eran incompletos. Y el argumento aquí es irrefutable. Escuchen el argumento. Estos dones serían reemplazados por algo permanente, por algo completo. Conocemos en parte por medio de esos fenómenos. Profetizamos de manera parcial y incompleta. Mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. ¿Qué es lo que está incompleto? Estos dones revelatorios, estos dones para entregar la nueva revelación y verificarla. Llegaban por partes, por esto tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que llegaron por partes, en la forma escrita incluso llegaron así. Pero vean, estos dones eran incompletos, las profecías, el conocimiento, las lenguas, todo el paquete es una parte del argumento de algo incompleto. Que sería sustituido, reemplazado por algo completo. Escuchen, los grupos carismáticos leen el texto y ven lo que meten de por medio. Dicen, lo perfecto es la segunda venida de Cristo. Ese es su argumento. Y cierran sus Biblias y salen huyendo rápido para que no sean hallados mentirosos. El texto dice cuando venga lo perfecto. Es neutro en el griego. No es una persona. Es algo. Cuando venga algo perfecto. La palabra perfecto es en contraste con lo incompleto, completo. En contraste con lo inmaduro, lo veremos un momento, maduro. Cuando venga lo que es maduro y completo, lo que es en parte incompleto y inmaduro,
será quitado por Dios mismo. Quitado. ¿No? Lo perfecto en el griego es una cosa, no es una persona. Nadie lo puede refutar. Esta es la palabra de Dios. A menos que alguien se atreva a alterarla, jamás se van a escapar de este texto. Ahora ven lo que vimos al principio. Las dos ilustraciones demuestran categóricamente lo que estamos afirmando. Primero, la ilustración de una persona creciendo de la niñez a la madurez, lo de niño y lo de un hombre ya maduro, al versículo 11. Y segundo, la ilustración de una persona contemplando su rostro en un espejo oscuro o borroso. Y el argumento aquí es entre dos tipos de visión, dos tipos de vista. Ven con mucha atención. El cielo no está aquí, lo inventan, lo meten de por medio, lo tratan de meter en el texto. Dicen, no, cuando dice que cuando viene lo perfecto seré conocido como he sido conocido y ya voy a ver cara a cara, y esto quiere decir que esto terminará en la segunda venida. Eso es su argumento, ya lo dije, es la segunda venida, es lo que ellos dicen, están mintiendo, se están autoengañando, eso no está aquí. Vean el argumento, vean la prueba de su error, escuchen bien. Vamos por partes. Si esto hablara de la segunda venida, de nada nos serviría. Que estos medios para recibir revelación extrabíblica terminarán en la segunda venida, de nada serviría hablarnos de eso. En lo absoluto de nada serviría. No. Peor, hay un juego de palabras aquí en el griego sobre la palabra ahora y ahorita. Pablo estaba hablando de algo que iba a suceder en aquel entonces y que ya sucedió. Y lo vemos con las ilustraciones, lo vuelvo a decir. La persona que crece y llega a la madurez, primero, y segundo, la persona que ya no ve de manera borrosa, ¿no? De manera borrosa. Ahora, el argumento acerca de la madurez está a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando acabamos de leerlo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente capacitado para toda buena obra, para esto tenemos las Santas Escrituras. Y cantidad de textos hablan de esto, de la autoridad y suficiencia de las Escrituras en contraste con algo parcial y algo incompleto. Esto se cumplió, no como lo dicen los grupos que tuerzan las Escrituras, es algo que vendrá al fin del mundo, no, menos en el cielo, no. Esto sucedió en aquel entonces. Todo el Nuevo Testamento va por este camino de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, el crecimiento, la madurez, la edificación, todo a través del uso correcto del Nuevo Testamento. Esta madurez se ha de alcanzar aquí en la tierra, no llegando al cielo. Esto es la santificación perfecta, esto es madurez. Esto es algo completo, es la teleología de la palabra griega, o sea, que seamos moldeados y transformados en principio, en gran medida semejantes a Cristo, y esto sucederá, dice, cuando llega lo que es perfecto. Toda una lista de textos se identifican en el Nuevo Testamento como lo perfecto, como lo completo, como la última palabra. Santifícalos en tu verdad. Lo vuelvo a decir, tu palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra es verdad. Ahora rápido, con esto de que seré conocido y veré cara a cara, rápido, escuchen el argumento. Esto tampoco se refiere a la segunda venida, tampoco se refiere al cielo. El argumento es entre dos tipos de vista o visión, una borrosa y una clara.
Los corintios en aquel entonces tenían espejos de vidrio pulido, de bronce, de algún metal, que proporcionaban una imagen no clara, sino borrosa. Y Pablo está diciendo, estas revelaciones y los dones que lo verifican hasta que todo sea escrito, ¿no? Vienen así, por partes, en forma completa, en forma borrosa, no en forma directa. Y el argumento es tremendo, porque ahora tenemos la palabra no tan solo completa, no tan solo perfecta, sino ahora tenemos esta palabra que escondriña, ¿no? La palabra de Dios viva y eficaz. La palabra más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra que alcanza hasta, más allá de lo que tú ves en el espejo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, tuértanos, o sea, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo el argumento acerca de esta palabra, en donde el argumento es esta palabra nos obliga a vernos cara a cara con Dios. El argumento comienza con Moisés ascendiendo al monte, no al cielo. Y en Números 12, con él, Dios habló cara a cara. Moisés no fue al cielo, Moisés no llegó al fin del mundo, sino que Moisés recibió la revelación de los 4 libros del Pentateuco, 5 libros en total, cara a cara, en forma directa. Pero lo vuelvo a decir, Moisés no vio el rostro de Dios. Los textos lo dicen. ¿No? Verás tan solo mis espaldas. Nadie puede ver mi rostro, pero yo hablaré contigo en vez de una forma indirecta, directa, cara a cara. Este fenómeno está a lo largo del Antiguo Testamento. Cara a cara quiere decir en contraste con algo incompleto, borroso, que en el contexto aquí son visiones, sueños, profecías y lenguas. No, esto es algo directo, es algo claro, es algo completo. El argumento en Santiago es, cuando tú te ves en este libro, es una oración mía en muchos sermones, que nos ayuda a vernos tal cual, tal como somos, cara a cara, en este libro, en esta palabra, que es el espejo. A este espejo, a este libro, se refiere el texto en cuanto a lo que es completo. Ahora, hay más sobre este punto. Pero para terminar, hay que agregar lo siguiente. El hecho de que los dones que estos grupos pretenden tener hoy día para verificar sus revelaciones no son los dones que encontramos aquí. Y con un solo argumento vamos a tener la conclusión aquí. Buscan, y hay que leer con nuestras Biblias en la mano, en 1 Corintios 14. Estábamos leyendo en 1 Corintios 13 y haciendo un gran énfasis en el hecho de que la Biblia profetizó el fin de la revelación extraordinaria, el fin de los dones para confirmar esta revelación, siendo ya entregada todo el paquete, llegaría a su fin, ¿no? Y el error de estos grupos es que en parte quieren seguir en la época de infancia de la iglesia, como si ellos fueran estos apóstoles, como si ellos estuvieran recibiendo todo esto. Nada de esto es así, es absurdo. Pero ahora vean en 1 Corintios 14. No podemos terminar sin agregar esto. La naturaleza de este don, en particular de las lenguas, eso es lo que nos interesa y su propósito. 1 Corintios 14, ¿ya lo tienen? Vamos a dar lectura aquí en los versículos 20 al 22. Hermanos, no sean niños, eso es el tema anterior. No sean inmaduros, no permanezcan en la época de la infancia de la iglesia, no, en su entendimiento, sino más bien sean hombres perfectos, maduros en su entendimiento, en su manera de ver, en su manera de comprender todo esto. Esto es el prefacio, que dejan esta idea infantil que tenía a los corintios fascinados con un supuesto don de hablar en lenguas, que muchos de ellos ni lo tenían. Pero vean, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo
ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que la conclusión apostólica, bajo inspiración del Espíritu, las lenguas son, vean, una señal no para los creyentes, sino a los no creyentes. Ven lo que dice, son señal no a los creyentes, sino a los no creyentes, ¿no? Y luego habla de la profecía. Esto lo vamos a dejar, lo de la profecía, para enfocar tan solo la explicación sobre el tema de las lenguas. Escuchen bien, esta cita es del libro de Isaías. La cita es directa. Y es Dios advirtiendo a Israel, diciéndoles, si ustedes hagan caso omiso de toda esta revelación que tienen en su conjunto, ahora vamos a decir en el Antiguo Testamento, les voy a dejar de hablar. Y les voy a hablar como una señal de juicio con otros idiomas, con hombres de otros labios. Ahora, ¿qué es esto? Este don, 2 veces lo tenemos en el libro de los Hechos, el don de hablar en lenguas, la capacidad de hablar en los idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces. 2 veces en el libro de los Hechos, Hechos 2.6, Hechos 2.8, chécanlo, verifícanlo, la palabra es del griego dialectos. Dialectos. Hablaban, como el texto lo dice, Dios hablaba frente a los judíos en otras lenguas, entregando por partes, verificando la revelación frente a audiencias en el libro de los Hechos, en Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Con este fenómeno siempre están presentes judíos incrédulos y Dios diciéndoles, se quedan abandonados. Por primera vez hay una revelación directa de Dios que no llega en el hebreo, que llega en otros idiomas. Este cambio significaba, es la señal de juicio definitivo en contra del pueblo de Israel y una tremenda bendición para los pueblos gentiles. Y los misioneros andaban con esta capacidad de hablar en los idiomas del mundo greco-romano de aquel entonces. Incluso Pablo jactándose de que él hablaba lenguas más que cualquier otro. Ninguno de estos cuates hoy día les han hecho ofertas de cientos de millones de dólares. Vengan a hablar en los idiomas. Pongan ustedes el ejemplo. Y en el siglo XIX, en la iglesia de Edward Irving en Londres, todos los lingüistas del Reino Unido se juntaron a lo largo de, si no me equivoco, 6 semanas, escuchando a estos cuates que decían tener el don de hablar en lenguas. Ni uno de ellos hablaba en lo que el Nuevo Testamento dice, en idiomas conocidos por alguien. Lo que ellos hacen en estos grupos, si el don de hablar en lenguas ya no existe, y estamos diciendo que no, para contradecir o comprobar que ellos tienen la razón, tendrían que abrir sus bocas y hablarnos. Talk to me in English here, baby. Please, give me something. Ni en inglés. No, por favor. No. Pero ¿cuál es el punto? Los que dicen, si esto ya no existe, es obvio el punto aquí. Están falsificando los dones. Los están falsificando. No son los dones. Hay un criterio aquí en el Nuevo Testamento y va por este camino. Una de las frases dice géneros de lenguas. Es un tecnicismo. Habla de diferentes, hay lenguas, idiomas que son tonales. Es un gran argumento, como algunos hermanos aquí que hablan maya, están presentes con nosotros, y con estos géneros, ¿no? Diferentes familias y clases, la palabra griega, grupos de idiomas, familias, incluyendo dialectos. Y luego, en el hebreo de Isaías, otros idiomas, aquí son idiomas de extranjeros. Todo el fenómeno no es interpretar, es traducir de un idioma a otro. Otro don. Otro don. Si alguien tuviera ese don, yo podría estar aquí hablando inglés y estaría interpretando a la perfección al castellano sano, no voy a decir. Si tuvieran el don. Nadie tiene estos dones. Ya no existen. Y ya no existen porque fueron quitados. Como lo dice 1 Corintios 13. ¿No? Fueron quitados. Ya. Rebasó
por 15 minutos. Y les pido 1000 veces perdón. Algunos de estos hermanos me aman tanto, estos dos pastores aquí me quieren tanto de corazón que me van a perdonar. Y esto es todo lo que cuenta aquí. Su dilema es con ellos, no es conmigo. Ahora termino con esto. Los grupos carismáticos levantan la siguiente objeción en relación con esto y lo comento para concluir. Su objeción es, no, lo que ustedes hacen con todo este argumento es limitar a Dios. Ustedes dicen que no debemos añadir nada a las escrituras, nada de palabra profética, nada, no, ustedes están limitando a Dios. ¿Y la respuesta? No, ellos están limitando a Dios. Ellos están alegando que Dios tiene que actuar como lo hacía en la época de la infancia de la iglesia primitiva, que terminó con la muerte del apóstol Juan, ahí por el año 100. El último apóstol. Ellos están insistiendo en que Dios les tenga que dar estos dones de revelación y de verificación cuando no hay más que revelar ni verificar. Ellos son los que se atreven a limitar a Dios. Y concluyo con esto. Estas personas luego acuden al texto, Cristo lo mismo y para siempre, y piensan que ¿qué tipo de falsificación del significado de ese texto? Eso no tiene nada que ver con este argumento. La palabra de Dios dice que estos dones terminarían y nosotros afirmamos que sí. Pero ahora vean la respuesta a estas personas. Hay un texto que dice, Lucas 10, cuando salgan a evangelizar, no lleven bolsa. Ni hay una palabra ahí, alfoja, lo estoy diciendo mal, que quiere decir, para efectos modernos, que quiere decir mochila, como les estoy ayudando mucho, no salgan ni con bolsa, ni con mochila, ¿no? Al principio de la misión de los que fueron enviados a evangelizar en Israel, termina el capítulo 22 del mismo libro de Lucas, con nuestro Señor diciéndoles, ahora hay que comprarse el abrigo, hay que conseguir una mochila y peor aún, hay que obtener de alguna manera una espada, que sería hoy en día del ejército, creo, ¿no? No sé, en este país está tan complicado el asunto, pero hay que armarse. A los mismos que al principio les dijo nada y luego lo cambió. De igual manera, es una larga lista de estos ejemplos. Al principio, tan solo a Israel, ni a un pueblo de los gentiles vayan a entrar ni a predicar el evangelio. Así al principio los 4 evangelios, tan solo a Israel. Y luego, al final de Mateo 28, Marcos 16. Y Marcos 16 íbamos a dedicar todo un argumento sobre a estos apóstoles se cumplió incluso esto de la mordida de la serpiente venenosa. Se les cumplió a ellos. El texto dice 4 veces, a estos apóstoles se cumplieron estas señales. No se preocupen. El punto en la comisión de Mateo 28, Marcos 16, a todo el mundo. Dios mismo hace el cambio. Tan solo Israel, ahora a todo el mundo. Y luego peor con las comidas, peor con el tema de la comida en el libro de los Hechos, y no voy a discutir ni una palabra, no quiero meterme en líos aquí. Y luego en las epístolas de Pablo no hay nada inmundo, no hay nada prohibido. Todo lo que Dios hizo es bueno. Dios mismo puede decir una cosa y cambiarla. Y nosotros no lo estamos limitando. Los grupos carismáticos lo están limitando al decir que Él no puede dar y luego quitar estos dones. Ellos lo quieren limitar. Nosotros no. No. Nosotros creemos que Dios mismo quitó estos dones. Y por lo tanto,
No hay revelación extra bíblica. Perdónenme, espero que haya sido. Hablé con el pastor que nos visita de California. Me dijo, Tomás, te vas a meter en aguas tan profundas ahí que nadie te va a entender. Espero que no, que esto no haya sucedido. Y mis comentarios no son personales. Si hay personas aquí que sostienen lo contrario, tengan el valor de discutirlo y en la forma más amable. No voy a hacer un berrinche, no voy a golpear, no voy a gritar, no voy a asustar, pero con esto voy a contestar.